Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando del tema de la inseguridad y nos estamos enfocando ahora en las distintas facetas, distintas situaciones que afectan la situación insegura de un país. O sea, nosotros pretendemos tener un país seguro, por lo menos lo más seguro posible, y tratar de controlar lo que viene a ser la inseguridad, o sea, el delito, con todas las herramientas posibles. Y hablamos en los videos anteriores de la importancia de tener una buena policía, la importancia de tener un buen presupuesto, de que el gobierno políticamente nos apoye. Hablábamos de la importancia de la ciudadanía que participe con la policía y demás. Pero no podemos hablar de la inseguridad y no podemos hablar sobre todo de la seguridad si no hablamos de un elemento sumamente importante. Yo creo que es mucho más importante que todo lo demás que yo he estado hablando en este momento, en el sentido de que sin eso no podemos ejercer en una sociedad, no podemos vivir en una sociedad democrática, que es la ley, o sea, la justicia. La justicia es no solo un eslabón de la cadena que hablaba yo que se necesita para que el sistema de la seguridad funcione, sino que es un elemento sumamente importante y principal en el tema de la seguridad en un país. Porque no importa qué tan buena policía tenga usted, no importa qué tan buenos elementos tenga usted, no importa qué tan bien le pague a su policía, qué tanta tecnología tenga, si el sistema judicial no trabaja en conjunto con la policía, número uno, y si la policía no trabaja en conjunto con el sistema judicial. O sea, la policía no es una entidad independiente en un país en el que se hace lo que se le da la gana. Obviamente en sociedades no democráticas esto ocurre porque la policía es arbitraria, trabaja más por situaciones políticas individuales que por la ley. O sea, la ley no se respeta en muchos de estos países porque la dictan individuos, particularmente individuos dictadores y demás, que son más importantes que la ley. O sea, ese es el problema con las democracias, a diferencia de las dictaduras. En la democracia la ley siempre sigue siendo lo supremo en el país. En los países donde son gobernados por dictadores, el individuo es más importante que la ley. Irónicamente, y no me voy a meter aquí mucho en política, pero en muchos de nuestros países políticos es lo que sucede. Los líderes máximos, los presidentes, suelen asumir el papel de ser mucho más importantes que la ley. Por lo tanto, muchas veces toman decisiones arbitrarias sin considerar los problemas legales. Pero la ley, es la que rige la sociedad, es la que fue creada. Y la ley ha sido creada para eso precisamente, para que la gente viva tranquila, para que la gente viva en paz, para que la gente viva en una sociedad ecuánime. Se acuerda que hemos dicho muchas veces que los seres humanos somos animales sociales, por lo tanto necesitamos cierta cantidad de controles, porque en la sociedad en la que vivimos hay individuos que si no le pone usted control, hace lo que se le da la gana. Ahí la delincuencia, y entonces afectan a la sociedad en general. Y para eso tenemos la ley, tenemos el sistema legal y tenemos la policía, que es el brazo de la ley, o sea, es una herramienta de la ley, la policía que representa al Estado pero tiene que digamos, atenerse y llevar al pie de la letra todos los requisitos que la ley demanda y sostiene. Y muchas veces los policías no hacen eso, no respetan la ley, no van de acuerdo con la ley y, como les había comentado anteriormente, se meten en muchos problemas innecesariamente. El sistema legal es sumamente importante, el sistema judicial es sumamente importante. Vuelvo a hacer una aclaración, yo no soy un abogado, mi carrera es en criminología, pero sí conozco de la justicia criminal, pero no soy abogado, entonces me estoy limitando simplemente a hacer un análisis de cómo la ley funciona, o sea, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista general, de cómo la ley funciona dentro del sistema de la seguridad. O sea, aquí no me voy a poner a analizar leyes, no voy a poner a hablar de sistemas penales, no voy a hablar de lo específico que los abogados y los doctores en leyes son tan profesionales y que conozco mucho de ellos. Le digo, en el sistema legal conozco excelentes abogados, excelentes jueces, excelentes fiscales con los que he tenido oportunidad de trabajar. Entonces, no, con todo respeto, no estoy hablando de la profesión en sí o del hecho, pero sí vamos a hablar de cómo esto afecta
la inseguridad del sistema legal cuando no se lo aplica, o no cuando no se lo aplica, sino también cuando se lo trata de aplicar erróneamente por un mal trabajo policial, que no se puede hacer. Y esto es lo que queremos ahora. En los próximos videos vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Lo que hablábamos anteriormente era que cuando la policía hace un buen trabajo de investigación y se lo presenta, y en el caso, le vuelvo a repetir, en nuestros países tenemos a lo mejor distintos procesos, distintos estilos, pero en esencia, le digo, en esencia, en todo el mundo la ley es muy similar. O sea, a veces hay países en los que los jueces son los que conducen las investigaciones, los fiscales son los que hacen las investigaciones. En otros países, como aquí en Estados Unidos, la investigación la hacen los policías, los investigadores profesionales, y toda esa evidencia, toda esa información, todos esos reportes, todos esos oficios se presentan a un fiscal que, desde el punto de vista legal, analiza en su totalidad y encuentra los errores que hay, y pide más documentación, pide más información, pide más entrevistas, pide más situación. Todo eso, se los contaba yo, los hacen los investigadores y se lo presentan a los fiscales, que eventualmente, una vez que ya tienen armado el caso, ¿no?, totalmente armado, lo presentan ante el juez, y el juez eventualmente evalúa que sí hay suficiente evidencia para continuar un juicio y se lleva a juicio. Ese proceso es básico en todo el mundo. Cambian los títulos, cambian los procesos, a veces hay unos 2 o 3 requisitos anteriores a esto. O sea, eso no lo vamos a meter aquí. Lo que estamos hablando es cómo funciona el sistema. Pero ¿qué pasa cuando, ya esto es lo que quiero hablar aquí, qué pasa cuando la policía no se atiene, no respeta la ley, no ve y no colabora con el sistema judicial, con el sistema legal? Que pasa muchas veces. He ahí por qué en muchos países los fiscales y muchos de algunos jueces son los que están digamos, destinados o son los obligatorios de hacer la investigación, porque no se confía en la policía, porque no creen que el policía tiene suficiente digamos, conocimiento o se atiene a los temas legales, y es por eso que muchos de los países tienen leyes en las que el fiscal y el juez deben hacer la investigación. En el caso del anglosajón eso no sucede. La mayoría de las investigaciones son hechas por investigadores profesionales de la policía que sí conocen el sistema legal, obviamente no a nivel de lo que lo hace un fiscal o un juez, pero conocen el sistema legal y trabajan en conjunto con el sistema judicial, con el sistema legal, para adherirse constantemente, sobre todo si son casos muy delicados. Entonces, lo que sucede es, el investigador, estamos hablando ahora de la policía, en muchos casos, y ahora estamos hablando de la policía que no hace su trabajo bien, a veces no le presta atención, y esta aquí es una parte, esto ya viene en la parte de desempeño, ya viene en la parte de también, no le presta suficiente atención al proceso de la investigación desde el punto de vista legal. O sea, usted puede tener una muy buena policía y puede tener una excelente fiscalía e incluso jueces que trabajan con el sistema, pero el fiscal y el juez no pueden hacer nada si usted no hace su trabajo como policía como debe de ser, no solo profesionalmente hablando, sino adherirse al tema de la ley. O sea, la ley requiere ciertas cosas. O sea, los que vivimos en una democracia estamos regidos por leyes que tienen su razón de ser. O sea, la ley no está porque a alguien se le ocurrió crear una ley y decir esto se puede y esto no se puede. No, hay un proceso que, le digo, en muchas formas es casi universal. O sea, en Europa sí hay un tipo de ley, en Latinoamérica hay otro tipo de ley, en distintos países difieren, en Estados Unidos, en Inglaterra hay otro tipo de ley anglosajona. O sea, hay distintas leyes, pero básicamente el sistema es similar. O sea, tenemos un juez, tenemos un fiscal, tenemos un sistema policial, tenemos un abogado defensor, tenemos una persona que es un delincuente o que se lo acusa de delincuencia, y esa persona debe de comprobar a través del sistema judicial, a través del sistema legal, si es o no delincuente. Y a veces, depende de la ley en la que usted viva, puede ser que se le considere culpable hasta que él o ella demuestre lo contrario, o en el caso nuestro, en el caso del anglosajón, el individuo que es arrestado no se le considera culpable hasta que el sistema judicial lo dicte en tal forma. Entonces, eso es un proceso que necesita
un proceso muy delicado en el que hay que prestarle atención, y que la policía, si no está preparada, y aquí volvemos al tiempo de la academia, ¿verdad? La policía que no está preparada, la policía que no está educada propiamente en el sistema legal y que no trabaja con el sistema judicial, no puede saber todos los elementos. Entonces, es aquí donde vemos a veces al Ministerio Público y a la Fiscalía hacer este tipo de investigaciones, pero en el caso nuestro, nosotros hemos hecho este tipo de investigaciones y preparamos todos los reportes, catalogamos toda la evidencia, o sea, y es detenido, porque todo lo que le estoy diciendo yo, todos los reportes, toda la evidencia, todas las entrevistas que se hacen, los interrogatorios, se hacen bajo un marco legal. O sea, la policía trabaja técnicamente con todas las habilidades como en las películas y demás, pero hay un marco legal que rige todo el trabajo policial. El policía no hace lo que se le da la gana a la hora que se le da la gana. Está regido por leyes, por controles que no deben de digamos, eliminarse o digamos ignorarse, sino que se deben apelar. Porque ¿qué pasa cuando el policía no hace su trabajo propiamente? Le digo lo que pasa: el caso se cae y el delincuente sale a la calle. Porque además, por más que el fiscal a veces quiera hacer su trabajo, por más que un juez quiera hacer su trabajo, no lo puede hacer, porque el policía hizo mal su trabajo. Amigos, amigas, lo dejamos aquí, pero lo continuamos en el próximo video. Los invito a que nos acompañen. Si no se han inscrito, los invito. Comentarios son muy importantes. Y nos vemos en el próximo, porque aún hay más.